Hoy es jueves 19 de septiembre de 2024. Iniciamos la actividad diaria académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Y el tema a tratar hoy es la captura de Edilma López, alias Aguililla o Aguilita, concubina del terrorista, del bandolero liberal Jacinto Cruz Usma, alias Sangre Negra. Y es la emisión, o esta es la emisión 627 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Hemos traído este caso porque es el emblema de lo que ha sido el drama de las mujeres que han terminado en el campo colombiano a lo largo de toda esta violencia tripartidista y luego barbarie comunista, siendo las concubinas y el colchón de los bandidos que dirigen las cuadrillas. Y lo que vamos a ver hoy no difiere en nada de lo que han padecido todas las muchachas que han terminado siendo sometidas por los delincuentes de las diferentes pandillas que han actuado contra Colombia. Entonces traemos este caso para poner en primer plano el drama de la mujer campesina colombiana frente a la violencia terrorista y para decirle a quienes han hablado que escribieron la supuesta verdad del conflicto armado, que mintieron de manera descarada y cómplice con todos los delincuentes que han hecho este daño a Colombia. Y por eso la Fundación, con documentos, con pruebas, con testimonios, con elementos plenamente confirmados, pone los puntos sobre las IES y resalta en cada caso lo que realmente ocurrió, como en este en particular del drama de Edilma López, alias Aguililla o Aguilita. Adelante, mi coronel. ¿Cuál es la situación interna de la cuadrilla de bandoleros del MRL encabezada por Jacinto Cruz Usma, alias Sangre Negra? Bueno, para el año de 1963, las cuadrillas de filiación del MRL ya habían avanzado bastante en contactos y conversaciones en las montañas y en diferentes partes del país con bandidos del Partido Comunista con el fin de ir integrando un solo grupo, una sola estructura subversiva ya con una orientación completamente marxista-leninista. Y eso se notaba en que en cada combate, en cada acción oficial contra estos delincuentes se les encontraban documentos marxistas, carnet del Partido Comunista, actas de reuniones que han ido, cartas entre ellos, etcétera, y hasta fotos. Eh, en el caso particular de la cuadrilla de Sangre Negra, que era uno de los más poderosos bandidos de esa época de filiación del MRL, fiel seguidor del señor Alfonso López Miquelsen, cuyo papá hablaba de que el país había entrado en una transformación de democracia y sus conciliábulos cometiendo estas barbaridades. Queda rarísimo entender de cuál democracia hablaba el señor López Pumarejo, el papá de Alfonso López Miquelsen. Entonces las cuadrillas de Sangre Negra habían asumido una especie de rol directivo y de coordinación con otros bandidos que eran muy famosos en esa época, Chispas, Desquite, Tarzán, etcétera. ¿Qué ha pasado? Que Chispas fue dado de baja a comienzos del 63 en una operación brillantísima que hizo el batallón Cisneros muy cerca de su sede, y allí cayó Chispas cuando iba a visitar a una joven también que la estaba engañando para meter a la guerrilla, y el papá se dio cuenta y los delató, y entonces el ejército le montó la emboscada y ahí cayó Chispas. Ya vimos que en el combate alcanzó a escapar vivo el bandido que estaba con él y después fue eliminado por el ejército. La otra era la de Desquite y la de Tarzán. Para esos días habían cometido uno de los hechos más cruentos que se recuerde, que fue la emboscada en la vereda del Taurete, del municipio del Líbano, Tolima, cerca del corregimiento de Santa Teresa, contra tropas del batallón Patriotas que estaban realizando una actividad administrativa de fin de mes con abastecimientos y con llevada del peluquero y del odontólogo y del talabartero para que le arreglara las botas a los soldados, y allí fueron emboscados en el sitio del Taburete
y fueron asesinados 11 miembros del Ejército Nacional por estos bandidos, quienes además le robaron todas las armas. Eh, en particular, la cuadrilla de Sangre Negra tenía un énfasis en el norte del Tolima y el occidente de Cundinamarca, donde también estaba actuando un bandido comunista que fue eliminado más o menos por la misma época, de nombre Pedro Brincos, o alias Pedro Brincos, muy conocido, porque es uno de los fundadores del MOEC, que estuvo en Urabá y fracasó allá porque el ejército y la policía le eliminaron todos los bandidos y se regresó por orden del Partido Comunista al Tolima y Cundinamarca a construir su emporio criminal y andaba haciendo cercanías con Chispas, Desquite, Sangre Negra y Tarzán. Los acercamientos con el Partido Comunista fueron muy evidentes, inclusive los medios de comunicación publicaron titulares un poco espectaculares, un poco amarillistas, pero reales, que había habido reuniones entre Juan de la Cruz Varela y Sangre Negra. En ese momento Juan de la Cruz Varela estaba en la legalidad, porque gracias al señor Alfonso López, después de que haya sido el terrorista, el bandido con más prontuario criminal entre Cabrera y Cononso, Junday, Villarrique, etcétera, ahora era el representante a la Cámara por el Partido Comunista y el dirigente agrario del Sumapaz, muy respaldado siempre hasta el final de su nefasta existencia por Alfonso López Miquelsen. Entonces, ellos eran los que encabezaban esos acercamientos para lograr que esas cuadrillas se desplazaran hacia el sur del Tolima, hacia el Pato, hacia Río Chiquito y el Guayabero, donde el Partido Comunista estaba construyendo sus repúblicas independientes e hicieran parte de un solo proceso revolucionario, como en efecto ocurrió con muchísimos. La mayoría de los primeros guerrilleros del Partido Comunista, casi todos fueron liberales. El MRL, que era la corriente que dirigía Alfonso López Miquelsen, tenía un cordón umbilical directo con esas cuadrillas. Y el señor López Miquelsen sabía lo que estaban haciendo sus subalternos. Pero como todo politiquero descompuesto lo negaba y decía que él era víctima de la persecución y que como él estaba en la oposición al Frente Nacional, por eso era que le indilgaban lo que no era, y que él lo que había hecho era al contrario traer los comunistas para que no se armaran y convencerlos de la lucha democrática. O sea, igual que todos los politiqueros corruptos en Colombia siempre tienen una disculpa y una mentira a flor de labio. Así es de que el señor Petro no es el primero que hace eso. Eh, Estaba tomando mucha forma el reclutamiento de jóvenes para esas cuadrillas bandoleriles de los pueblos y los campos, mientras el Partido Comunista se enfrascaba mucho en los estudiantes y los sindicalistas. Pero todas, por parejo, tenían como política interna, no escrita, pero sí de costumbre, el secuestro, el rapto de mujeres adolescentes, niñas de 14, 15 años, y se las llevaban y las convertían en amantes de estos bandidos, las embarazaban. Y hoy tenemos muchas personas que tienen 60 años, 65 años, 62 años, que son hijos de esos bandidos y que les inculcaron desde su niñez el odio y son miembros o del Partido Comunista o son, entre comillas, liberales de izquierda que apoyan y siguen apoyando el comunismo y el terrorismo y la violencia y que durante los últimos 40 años han sido muy útiles para el crecimiento de las guerrillas desde la parte logística o de diferentes apoyos. El modus operandi de las cuadrillas de Sangre Negra en específico, pero era el mismo de todos, era la masacre, era llegar a asesinar a quien no estuviera con él o quien fuera del partido contrario o a quien los dirigentes políticos le ordenaran que hiciera limpieza. La otra que era muy acostumbrado por ellos era esperar los vehículos donde se desplazaban campesinos de filiación contraria a la de Sangre Negra, bajarlos del vehículo, degollarlos, violar las mujeres. Entonces, por esa razón, el ejército tuvo que, en la mayoría de los poblados donde había tropas, subir soldados a los capacetes de los vehículos armados y varias veces también fueron atacados y por atacar los soldados hasta incendiaban los vehículos con la gente adentro. O sea, la barbarie que se cometió en Colombia en esa época
por parte de los comunistas y de los liberales del MRL que estaban en rebeldía armada, no se ha escrito ni se ha contado como el verdadero paso que une la guerrilla comunista con la otra, y no como lo presentan los comunistas, diciendo que son dos procesos distintos y que uno no tiene nada que ver con el otro, y eso es falso. Y desde luego al Partido Conservador le cae una responsabilidad grandísima, porque también estaba promoviendo otros grupos de bandidos que iban y asesinaban, y entonces era un toma y dame, y el país en un desangre aterrador. Quedó también con las cuadrillas de Sangre Negra y de Desquite y de estos bandidos muy claro que ellos tenían unos contactos urbanos con personas que eran familiares o conocidos o que ya hacían parte de la violencia anterior y que se han desplazado a las ciudades y vivían en distintos sitios, incluido Bogotá, y tenían casas de contacto, algunas de propiedad de los delincuentes, porque en medio de todo ese dinero que se robaban, acumulaban capital y compraban sus propiedades. Y entonces se escondían aquí en Bogotá. Y esa información comenzó a ser mucho más fluida, esa actividad mucho más repetida, y dijéramos que la captura de esta muchacha Dilma López es como uno de los pasos anteriores a que se llegue a la operación contra Efraín González, porque el modus operandi era el mismo, que contactos urbanos, casas de contacto donde llegaban, pasaban desapercibidos, estaban en recuperación, en actividades logísticas, en reuniones con dirigentes políticos, y luego regresaban al monte a cometer barbaridades. En síntesis, Sangre Negra, como los demás bandidos de los tres partidos, porque no se salva ninguno, que estaban imponiendo la violencia, lo que habían creado era un contexto de un imperio del terror. Ese podría ser un mapa de los tantos mapas que hemos hecho aquí para armar uno solo de cómo era la violencia que no nos han contado en los textos y que sigue siendo desdibujada y manejada al antojo de quienes la escriben para favorecer a los bandidos. ¿Cuál era la situación de bandoleros tripartidistas en el Valle del Cauca en 1963? Pues en los mismos días en que fue capturada esta muchacha Dilma López aquí en Bogotá, en el Valle del Cauca, donde los políticos echaban muchas flores de que estaban pacificando, estábamos en la misma situación. Y vemos que en Pereira fue capturado un bandido que le decían Gatillo, de nombre Roberto Espina Orozco, que se movía por toda la zona, norte del Valle del Cauca, el Caldas o antiguo Caldas y ahora Risaralda y Quindío y el mismo departamento de Caldas, y tenía en su haber una cantidad de crímenes y fue capturado en Pereira. ¿Qué indica eso? Pues lo que acabamos de decir, que todos tenían sus casas de contacto, sus propiedades en la ciudad, iban, pasaban su rato planeando delitos en bacanales, en comilonas y regresaban después de haberse reunido con sus jefes políticos a las áreas a seguir delinquiendo. Y entre tanto, la tercera brigada, en una persecución, dio de baja a dos bandidos de la cuadrilla del famoso bandolero Arcadio Ruiz Arias, el capitán Ceniza, de quien hemos hablado varias veces aquí, que el batallón Codazzi le causó varias veces bajas en combate, y a los que quedaron de herederos de esa cuadrilla, nuevamente el batallón Codazzi en el municipio de Cerrito les eliminó dos bandidos ese mismo día que se capturaba aquí en Bogotá a Edilma o el Aguililla o Aguilita. Y al mismo tiempo el batallón Palacé había dado de baja a otros dos bandidos y había capturado a unos delincuentes que estaban ya traficando marihuana para financiar esas cuadrillas de bandidos. Eh, entonces son verdades que aquí está hasta el comunicado que firma el coronel Jorge Salcedo Victoria en eh, principios del mes de julio de 1963, que prueba que las bandidos o las cuadrillas de bandidos desde sus principios se han financiado con el narcotráfico y lo siguen negando. Y han pasado 61 años de eso, y aquí están las pruebas fehacientes, y en los archivos del Ministerio de Defensa está el comunicado que firmó el coronel Salcedo Victoria ratificando que esos bandidos se financiaban con narcotráfico. Y ahora aparecen los angelitos de las FARC y sus cómplices diciendo que no, que eso no es cierto, que son inventos de la inteligencia militar. Para entonces,
¿Qué actividades realizaban las células obreras del Partido Comunista en apoyo de la violencia tripartidista en Colombia en 1963? Pues este hecho que vamos a ver aquí nos demuestra que era tripartidista, que todos los partidos por parejo buscaban destruir a Colombia y que todos cometían barbaridades e instigaban era la violencia y no la construcción de país. Y sin embargo, los colombianos en contexto somos tan buenos que no caímos en esa espiral de violencia a los niveles que ellos aspiraban. Porque por un lado, liberales y conservadores promoviendo esa violencia atávica, y por otro lado, el Partido Comunista instigando toda organización social que encontrara a que cometiera delitos y a que se uniera al terrorismo y a que paralizara el país y a que destruyera la estructura productiva. Entonces, vemos que eh, en el municipio de Rafael Reyes, luego cambiado por el nombre de Apulo, aquí en Cundinamarca, que además es un municipio paradisíaco, bellísimo, con un clima espectacular y con una producción frutal impresionante. Eh, Allí había ya una fábrica de cementos diamante que le daba además mucho empleo a las personas de la región y dinamizaba bastante la economía. Entonces, en realidad era un municipio próspero porque la producción agropecuaria se la compraba toda la capital de la República por el alto consumo que siempre ha habido en Bogotá de frutas, verduras, hortalizas, legumbres y productos de ganado en pie. Y al mismo tiempo, pues con una fábrica que le daba empleo a 300 personas de la zona, quiere decir que no era una zona que estuviera sufriendo problemas socioeconómicos ni miseria. Pero los comunistas que son especialistas en causar daños donde ven que las cosas están funcionando, llegaron allá, se metieron al sindicato, paralizaron la fábrica varias veces, promovieron que se destruyera, que se paralizara, que impidiera que los capitalistas se enriquecieran y vincularon a algunos de los empleados. Entonces se presentó un choque muy fuerte en que 200 de los 300 trabajadores firmaron un documento en el que se negaban a asistir a los paros y al vandalismo que promovían los comunistas, y pues los otros 100 seguían empeñados en que había que quitarle a los ricos y el mismo cuento barato de los comunistas. Entonces, al final, pues lo que hubo fue unos enfrentamientos y unos choques y dificultades, y el gobierno, la solución más práctica, envía el ejército y la policía ya a que resuelvan eso y ellos politiqueando y hablando con los comunistas en alto nivel, que eran los que dirigían desde Bogotá todo ese entramado. Entonces vemos que por un lado, las fuerzas militares y de policía tratando de evitar la organización urbana de todos estos grupos delictivos. Por otro, los partidos promoviendo distintos tipos de violencia. Por otro, los bandidos buscando alianzas entre ellos. Por otro, el Partido Comunista infiltrando los sindicatos para destruir a Colombia. Y por el otro, el gobierno haciendo politiquería y pensando cómo se cuadraban para seguir ellos mal gobernando, no importa que el país estuviera en ese desorden y que los comunistas estuvieran ganando espacio en los sindicatos. Esa es la cruda realidad que no nos cuentan cómo es y siempre le dan la vuelta con el cuento del conflicto social y que los comunistas lo que son es víctimas y no victimarios. ¿Cómo, cómo ocurrió la captura en Bogotá de la bandolera del MRL Edilma López Cardoso, alias Aguilita, concubina del bandolero Jacinto Cruz Usma, alias Sangre Negra? Pues fue un caso bien interesante, es un trabajo de inteligencia bonito, de contraguerrilla urbana, de operaciones urbanas, que se realizó de manera muy bien lograda por miembros del Departamento Administrativo de Seguridad AS, por la LF2 de la Policía, por el Ejército Nacional, que estuvieron en permanente coordinación y comunicación. ¿Qué pasó? Que cuando fue dado de baja Chispas en enero, se encontró una foto, que es la que se ve en la parte superior derecha aquí, de Aguilita vestida con eh, una sudadera negra, con tenis y con un fusil M1 apuntando en un ejercicio de entrenamiento de combate guerrillero, y al fondo un terrorista recostado en la hierba
verificando la distribución de tiro para los guerrilleros rasos. Entonces, con esa foto, como estaba marcada, se supo que era Aguilita, la compañera de Sangre Negra, y también cayó capturada la muchacha, una de las concubinas que tenía Chispas. Entonces, esa identificó a la tal Aguilita y lo mismo la compañera de desquite que también había caído. Entonces, digamos que el primer elemento interesante de esto es que por circunstancias operacionales, no porque estuviera planeado algo tan exacto, sino circunstancias operacionales del destino, hizo que cayeran las tres concubinas de los bandidos al tiempo, en diferentes condiciones y circunstancias sin que tuviera que ver un solo paquete. Entonces, a la de desquite le preguntaron y confirmó que sí, dijo quién era. Entonces ya fueron más específicamente a Venadillo, Tolima, a la casa de esta muchacha y se estableció que desde hacía 3 años convivía con Sangre Negra, desde que era una niña de 14 años, ya iba a cumplir 15 cuando Sangre Negra se la llevó. Amedrentó a la familia y se la llevó con él y la sometió pues a que fuera su concubina y ella terminó hasta enamorada del bandido. El fenómeno de la víctima se cumplió en este caso con esta joven. Entonces quedó embarazada y pues toda la región que la conocía, ella andaba con los bandidos, sabía quién era, pero no contaban por el temor a que los mataran, ¿no? Porque ese era el miedo siempre. Entonces, de alguna manera se filtró la información, alguien contó que estaba embarazada y que probablemente eh, se ha venido para Bogotá, pero Bogotá es una ciudad muy grande, ya era muy grande y era muy difícil determinar dónde estaba. Entonces los agentes de inteligencia comenzaron a hacer un trabajo que les pareció lógico, que era hacer observatorios más o menos constantes sobre los vehículos que venían del Tolima a Bogotá y con algunas personas que tenían de informantes, verificar si venía alguien que tuviera que ver con los bandidos. No cuadró eso, pero se les ocurrió algo más interesante, que fue ir a las oficinas de giros postales, que en ese tiempo todo se manejaba por el correo, a verificar si había giros que vinieran del Tolima para alguna persona en Bogotá. Y oh sorpresa, ahí encontraron que a una residencia en el barrio 20 de Julio, muy conocido, donde está una iglesia de demasiado turismo mundial, porque es la iglesia del Divino Niño, aquí en Bogotá, eh, mm, cerquita de esa iglesia, en una casa muy humilde, estrato 2 3, había una persona que reclamaba mensualmente unos buenos giros. Entonces, pues eso ya llamó más la atención porque lo usual es que la persona que vive en Bogotá, que es la que trabaja, le envíe apoyos económicos a los familiares a un municipio pobre, como eran los municipios del Tolima en esa época. Entonces, ya le hicieron el seguimiento y comenzaron a observarla y a hacerle ya, le metieron agentes de inteligencia cerca a la muchacha y determinaron que sí era ella, que estaba embarazada, que iba a dar a luz un bebé, que ella ya estaba preocupada porque Sangre Negra nada que venía. Entonces, pararon la operación de la captura, pero la observación era permanente. ¿Cuál era el propósito? Pues que llegara Sangre Negra y lo capturaban era él. Entonces, el tipo seguramente le advirtieron, era muy liso y él no iba a dar papaya, entonces no vino. Y el día en que ya los agentes de inteligencia determinaron que con el bebé que tenía unos pocos meses de nacido, esta muchacha se iba a regresar para el monte a buscarlo, porque ella quería vivir en el campo. Entonces la capturaron y pues la captura fue muy nombrada. Ella tranquilamente reconoció desde el principio, no se negó a decir que era la concubina de Tiro Fijo. En ese tiempo, como funcionaban las leyes, el DAS le quitó el bebé, que eso tuvo que ser terrible para esa mujer, quitarle a su hijo, y se lo enviaron porque estaba muy enfermito, estaba deshidratándose, y peor sacarlo de Bogotá, donde había unos hospitales, y lo enviaron para donde estaba la familia. Y la familia lo recibió y ella quedó detenida y quedó a órdenes de la justicia penal militar. Entonces fue una operación muy interesante, obvio, con un despliegue, como ustedes ven,
que en ese tiempo los periódicos publicaban con titulares en letra roja y las fotos eran en blanco y negro, pero muy nítidas, muy trabajadas en fotocomposición, pues impactaban. Y la noticia pues se volvió uno a nivel nacional y desplegó a segundo lugar la noticia que ya había pasado de la captura de la mujer de Desquite, que repetimos, no fue continuación una de la otra, sino fueron circunstanciales. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles fueron las primeras declaraciones ante los medios de comunicación de la bandolera del Movimiento Revolucionario Liberal, Edilma López Cardoso, alias Aguilita, concubina de Jacinto Cruz Usma, alias Sangre Negra? Pues esta muchacha la entrevistaron. Al principio, lo único que reconoció que sí, que ella era la mujer de Sangre Negra, que ella no había participado en ninguna acción, que la foto en la que estaba ahí apuntando un arma que ella nunca le había disparado, que ella no sabía, que sí conocía un revólver, una subametralladora, una carabina, un fusil, porque ayer le han enseñado a los bandidos, pero que ella jamás los había disparado, cosa que no le creyeron, pero pues era su versión, ¿no? Entonces, el comandante de la brigada le dio permiso al periodista Guillermo Franco del Tiempo para que la entrevistara, para que no fueran los comunistas y los demás a decir que la estaban torturando y violando, porque ese era el cuento para poder desinformar y darle más mística a los guerrilleros, a los bandidos, para que no fueran a escapar. Entonces ella contó la verdad, contó parte de la verdad, cómo era que Sangre Negra la había reclutado, que ella tenía unos sentimientos encontrados, porque pues era el papá del hijo, pero que ella sí no quería que su hijo jamás llegara a ser un bandido como Sangre Negra, que ella sí sabía que Sangre Negra había cometido muchos delitos, pero que ella no había estado presente en ninguno, que dio unos rasgos de la personalidad de Sangre Negra, inclusive que puso en evidencia que no era tan valiente como lo pintaban los periódicos, que al contrario, cuando estaba solo era muy miedoso, lo cual es normal entre un delincuente así, pero que cuando estaba rodeado de bandidos sacaba a relucir una, un liderazgo que en realidad no tenía, sino era imprimiéndoles miedo y que andaba mucho con, sobre todo con Desquite, que era el otro bandido muy conocido, que sí conocía a ella, a la muchacha, la de Desquite, pero que ninguna de las dos tenía que ver nada con la captura, sino que han sido cosas fortuitas, que pues ella como campesina lo único que quería era regresar a la tierra, al campo, porque no le gustaba el ruido de la ciudad y las dificultades, la delincuencia que hay en la ciudad, y que ella quería vivir su vida de campesina. Entonces, más o menos fue la primera entrevista que le hicieron y lo primero que conoció el país, obvio, con el morbo que le ponen los medios de comunicación, sobre una joven que era la compañera sentimental de semejante bandido. Mi coronel, ¿por qué fue trasladada al departamento del Tolima la bandolera Edilma López Cardoso, alias Aguilita? Pues porque el juez penal militar que recibió el caso con esas declaraciones que le podía hacer, sería hacerle un juicio por complicidad, por andar en la cuadrilla, por reconocer militancia en un grupo, pero no tenía pruebas más allá de lo que ella decía. Entonces hicieron las coordinaciones y obviamente en el Tolima sí tenía procesos. Además, para darle la facilidad que ya estando en el Tolima pudieran visitar a los familiares y pudiera tener a su hijo, como está establecido en los derechos de las madres que están detenidas en los centros penitenciarios en Colombia. Entonces la trasladaron allá a Ibagué y eh, siguió el proceso allá donde sí tenía delitos en los que cuales estaba vinculada para que allá la juzgaran y la condenaran. Esa fue la razón. Mi coronel, ¿cuál era la situación de orden público al mismo tiempo en los departamentos del Tolima y Cundinamarca? Pues que los comunistas y los demás bandidos tripartidistas seguían en las mismas. Vimos que el 2 o el día siguiente a la captura de Aguilita en Bogotá,
fueron dados de baja 2 bandidos en el Tolima y capturados otros. Y al día siguiente, otros 3 bandidos capturados en la región donde delinquía Sangre Negra, en Herbeo y el norte del Tolima, que eran buscados por varios juzgados y tenían que ver con las 3 cuadrillas, la de Chispas, de Esquite y Sangre Negra, que como ya hemos visto, eran aparte, pero andaban casi siempre juntos y tenían la misma línea ideológica y se cuidaban entre ellos. Y de remate, los comunistas de la JUCO, de los cuales hacía parte el ilustrísimo estudiante Jaime Bateman Cayón, que acababa de llegar de Moscú, fueron y le colocaron una bomba al oleoducto Puerto Salgar Bogotá, causando grandísimos daños. Y como siempre, eh, los periodistas diciendo que estaban en investigaciones para saber si era o no, que la versión de las tropas que estaban en la región era que eran elementos del Partido Comunista, pero que faltaba confirmar como si fuera mentiras que los comunistas históricamente han hecho eso. Entonces, todos los elementos confluyendo en que la violencia crecía, en que los medios de comunicación no informaban completo y que se preocupaban más, era por cosas muy baladíes y no por llegar al fondo del asunto, dónde estaba el problema, porque a los directivos de los periódicos que estaban muy relacionados con los dirigentes de los partidos tampoco les convenía que se destaparan las verdades. Coronel, son verosímiles las declaraciones a los medios de comunicación de Dilma López Cardoso, alias Aguilita, luego de ser trasladada y procesada judicialmente en el Tolima. Claro, porque es que ya la muchacha llega al Tolima, se da cuenta que las autoridades no la tratan como le habían contado en la cuadrilla, que la iban a violar, que le iban a hacer atrocidades, sino que la sentaban frente a un juez y con un abogado defensor y como manda la ley, y le preguntaban, y entonces si ella negaba, pues sacaban las fotos y le decían, mire, aquí está la foto en la que usted hizo esto, aquí está el testimonio de tal campesino que fue víctima, aquí está el testimonio de los que la vieron a usted, aquí está el testimonio de este bandolero que fue capturado. Entonces, sigue negando. Entonces la muchacha ya contó, y ya contó que ella sí había participado en 2 asaltos, contó ya muchos detalles de cómo funcionaba por dentro la cuadrilla, contó las relaciones que tenían con Desquite, contó también cómo era la personalidad de esos bandidos, contó que el principal negocio que tenían era la extorsión, contó que cuánto dinero exactamente había recibido ella de manos de Sangre Negra en varias ocasiones y también relató quiénes eran algunos cómplices que había en la región, haciendo la claridad quiénes lo hacían por miedo y quiénes lo hacían porque hacían parte de la cuadrilla. Eh, Relató también cuáles eran las acciones criminales de unos bandidos que por los solos apodos uno ya se da cuenta la calidad de criminales que eran. Veneno, mala sombra, temor, terror, etcétera. Y eran los que andaban más cerquita con Sangre Negra y eran los que ella más conocía, porque para donde se movía Sangre Negra, pues estaba con él y estaban ellos ahí al lado, entonces los escuchaba contar todas sus historias. Entonces, si no se muere Sangre Negra, esta muchacha la hubieran asesinado en la cárcel porque fue mucho lo que contó y mucho lo que se hizo público. ¿Cuál era eh, el archivo geográfico, el archivo gráfico de la situación de alias Aguilita en la cárcel de mujeres de Ibagué? Pues esto más o menos lo hizo fue el gobierno, ¿no? Con el fin de demostrar que no era eh, un centro de tortura en las cárceles, sino que lo que buscaban era resocializarlas. Y pues esta foto le dio la vuelta al país y a los medios de comunicación, porque la muestran a ella con el bebé ya de 13 meses de edad, de nacido, en la cárcel, el día de la celebración de los presos, que es el Día de las Mercedes, que les hacen algunas actividades culturales y de motivación a los detenidos para que se piensen en resocializarse, etcétera. Y ahí aparece la foto tomada por el periódico El Tiempo, en que ella está hablando con un periodista y tiene al bebé en brazos, que ya está grandecito, y se nota que ella, por lo menos de salud, está bien, lo que quiere decir que las condiciones en la cárcel, pues no eran las mejores, pero tampoco era en un centro de ignominia, en un antro, como les decían a los guerrilleros o a los bandidos, que no fueran a dejarse coger ni se fueran a entregar porque miren dónde terminaban.
Entonces fue algo también de publicidad de parte del gobierno, pero el país entero supo a los 10 meses de la captura de ella en qué condiciones estaba y pues como ya había sido eliminado Sangre Negra, había mucha más amplitud para revelar cosas de lo que allí pasaba. Y mi coronel, ¿y por qué fue dejada libre Edilma López Cardoso, alias Aguilita, en 1966? Porque el abogado presentó unos memoriales, convenció al juez que ella sí había participado en delitos de homicidio, de incendio, de secuestro, de extorsión y asociación para delinquir, pero no como autora intelectual ni como autora directa, sino en los muchos casos fue por complicidad, porque estaba ahí con el bandido, que solamente en dos combates que ella reconoció en dos acciones había disparado armas, pero que tampoco había habido pruebas de que con esos disparos hubiera matado a nadie, sino que ha hecho parte de la acción. Entonces, teniendo en cuenta que ya Sangre Negra no estaba vivo y que pues ella era una madre soltera, cabeza de familia, la dejaron libre y pues de ahí se le perdió el rastro, nunca más se volvió a saber de ella, probablemente ya murió, si viviera tendría más de 80 años y no se sabe tampoco si el hijo vive, que si vive en este momento de tener 62, 63 años. Entonces, por esa razón fue que fue dejada libre la señora Edilma López Cardoso, alias Aguilita. ¿Cuáles fueron las razones por las que la reina de belleza en ese tiempo, Edna Margarita Ruth Lucena, estuvo visitando a los presos de las cárceles de Ibagué, entre ellos, o ellas, a las concubinas de alias Chispas y alias Sangre Negra? Porque las reinas de belleza en ese momento fueron utilizadas por los politiqueros de turno para hacer campañas y para poner rostros bonitos a sus actividades y para dar a entender que el gobierno del Frente Nacional era la octava maravilla del mundo después de las pirámides de Egipto y los jardines colgantes de Babilonia. Entonces, esas reinas las vinculaban mucho en la actividad social y las utilizaban con argucia. Ya vimos que a Marta Lucía Botero, que fue antecesora de ella, de Ana Margarita Ruth, la promovieron a que fuera también al Tolima a buscar a Chispas, a reunirse con él. No se pudo reunir porque la brigada se opuso y la brigada dijo que el que estuviera con los bandidos lo capturaran porque eso no era autorizado por nadie. Y entonces pararon eso, pero Chispas le envió la famosa carta a la reina en la que le dice que mi bella reina, a partir de ahora no es una lucha de conservadores contra liberales, sino de ricos contra pobres, y yo estoy con los pobres y no sé qué. Entonces ganó el año siguiente el reinado una muchacha muy carismática, muy bella, una tolimense, en la Margarita Ruth Lucena, que fue muy querida en el país. En ese tiempo las reinas eran un símbolo nacional y significaban mucha cercanía con el pueblo y viajaban por todo el país haciendo obras sociales y llegaban, y donde llegaban eran recibidas como en condiciones de jefes de Estado prácticamente. Entonces organizaron unas visitas a la cárcel del Tolima, como ella era tolimense, y ella estuvo ahí, la vemos en el patio de una cárcel de Ibagué, hablando con los delincuentes. Hoy imagínense ustedes meter una reina de belleza a un patio de esos, la secuestran y la violan esos bandidos allá, pero en ese tiempo se podía hacer, y ahí estuvo hablando con ellos, y también estuvo en la cárcel de mujeres, que la vemos en la foto de la izquierda, hablando con las dos, con Aguilita y la concubina de Desquite. Obviamente que eso es una foto elaborada y preparada por el periódico, porque ahí ven ustedes el vestuario que tienen las dos jóvenes eh, capturadas, que eran amantes de los bandidos, muy bien trajeadas, al lado de la reina, que naturalmente iba muy bien trajeada. Entonces, eso, mucho maquillaje ahí, pero en el fondo se demuestra que hubo un tratamiento en apariencia digno para estas mujeres y que a pesar de las dificultades que tenía Colombia, pues se hacían actividades tratando de atenuar ese fenómeno de la violencia y que las reinas de belleza hacían parte de un entorno social muy importante para ayudar a aclimatar
la tranquilidad y la convivencia entre los colombianos. Bueno, mi coronel, gracias. Sí, aunque parezca ingenua la pregunta, de todas maneras la voy a hacer, mi coronel. Visto los anteriores orígenes de la violencia política colombiana, ¿hay esperanzas creíbles de que Gustavo Petro concrete algunos acuerdos de paz favorables a los colombianos en las conversaciones con los actuales grupos de bandoleros comunistas, incluidos los carteles de narcotraficantes de la FARC, ELN y el Clan del Golfo? Mi coronel, infortunadamente los hechos tan concretos que hemos visto hoy, la realidad de las mujeres en los grupos bandoleriles y la doble moral de esos politiqueros descompuestos que vemos que los tres partidos al tiempo estaban en una competencia a ver cuál destruía más al país, no ha cambiado. Han cambiado de actores y de métodos y de medios y de justificaciones, pero igual sigue. En síntesis, lo que está haciendo Petro ahora, más con lo que pasó hace 2 días con el ataque terrorista con cilindros explosivos contra una base en Arauca, una base militar, de la cual dicen ahora que Petro rompió las conversaciones porque es que el ELN no le cumplió, es la repetición de la repetidera. Y es lo mismo de esa época, como dirían los campesinos antioqueños, el mismo perro con distinta guasa. Nada cambia, mi coronel. O sea que sería engañoso, sería iluso pensar que esta supuesta paz total de Petro sí va a conducir a la solución del problema, ya que quienes la están tramando, no tratando, sino tramando, siguen siendo los mismos que se han petaqueado el país por largo tiempo. Honremos a las víctimas de los terroristas comunistas y de la violencia tripartidista contra los colombianos, entonando un minuto de silencio en su memoria. Mi coronel, usted nos puede dar unas reflexiones acerca de las enseñanzas que deja la captura o que dejó la captura en Bogotá de la bandolera del MRL Gilma Gloria o Edilma López Cardoso, alias Aguilita, concubina del bandolero Jacinto Cruz Usma, alias Sangre Negra o Alma Negra. Pues mi coronel, muchas cosas para reflexionar en torno al drama y la tragedia de la mujer campesina sometida al arbitrio de los terroristas, de los bandidos, de los delincuentes. Porque quienes tendrían que actuar a fondo para
atenuar primero y luego resolver definitivamente el problema son las dirigencias políticas, pero vemos que lo que han dado siempre es pensando en colocarle eh, mascarillas, en colocarle barniz por encima del problema y disimularlo. Queda claro que la reina de belleza, que era una niña de 18 años, lo hacía con el mejor sentido de ir a visitar los presos, pero detrás de ella había gente que le estaba manipulando para aparentar que el Estado colombiano o que esos gobernantes estaban haciendo la paz. Entonces la primera pregunta es, ¿qué intuían esos dirigentes políticos acerca de la violencia que ellos mismos promovían y luego enmascaraban con barnicito y pintaban con apariencias, con la cara bonita de una reina de belleza, cuando en realidad había un drama real de una mujer o de muchas mujeres, pero en este caso ella era el emblema, víctimas de la violencia y metidas por engaños y por circunstancias del destino en esa criminalidad? La otra pregunta, ¿por qué no se enfocaron estos señores politiqueros en solucionar los problemas de baja educación y en incrementar el desarrollo de esas zonas para reducir los índices de esa violencia atroz? Porque en las sociedades siempre habrá violencia, pero no tan atroz como la que practicaban estos precisamente por la incultura y el odio político. ¿O era que esos eh, dirigentes políticos eran herederos y continuadores y dejaban la herencia de una indiferencia y una connivencia permanente con los delitos que les permitirá siempre estar allá arriba con el cuento de que están solucionando, y mientras no les toquen sus intereses, pues que se mate todo ese resto de gente? ¿Por qué no evolucionaron? ¿No vieron desde ese tiempo una evolución de la justicia más, valga la redundancia, justa y correcta en favor de los colombianos y de estos mismos campesinos que, como dice la canción, a uno los matan por godos y a otros los matan en liberales, por liberales, o como dice otra canción, en el alma del campesino bulle el color partidizo? Cuando un campesino no tiene ni idea de qué es liberal ni conservador, lo que sabe es trabajar la tierra y ser buen elemento, pero le meten el veneno en la cabeza y termina siendo un criminal atroz porque su limitada visión del mundo lo mantiene en ese escenario. Y nos volvemos a preguntar una vez más, ¿cuál fue, cuál ha sido y cuál será el rol del Congreso de la República frente a este problema que surge donde sus partidos lo han promovido sin excepción los tres? ¿Por qué se ignoraron en ese momento los focos geoestratégicos de la violencia? Pero aquí le añadimos un cambio de tiempo al verbo. ¿Por qué siguen ignorando? Hablemoslo en un presente continuo. ¿Por qué siguen ignorando esos focos geoestratégicos cuando todos estos hechos nos muestran que ahí está el problema y ha estado y sigue estando ahí? Entonces, si el cáncer está en un sitio y sigue estando ahí, es porque los médicos definitivamente no están preparados para curar ese cáncer. En la política, hagamos la analogía y es, el problema está allí y no lo han resuelto es porque ellos no son los idóneos, o sea que hay que cambiarlos, porque no sirven. ¿Qué visualizaban en ese momento los dirigentes tradicionales del Partido Comunista que estaban recogiendo a todos los actores de esa barbarie y de esa miseria para que pasaran a integrar sus cuadrillas y siguieran en las mismas? Y hoy tenemos los resultados con las FARC y el ELN, inicialmente nutridas con ese tipo de violencia. Claro que los de ahora no es que sean diferentes, son peores, pero es que el origen parte ahí. ¿Pensaron alguna vez esos dirigentes en la prospección de Colombia? ¿En qué nos viene la prospección de la mujer campesina, de los niños que se van a crear en el campo, de nuestro desarrollo agroindustrial, agropecuario, de la construcción de vías, de centros de educación, centros de salud, de promoción de cultura, de deporte, de desarrollo? ¿Lo habrán pensado alguna vez? ¿O lo pensaron en ese momento hacia dónde marcha el país? Y los que están ahora, también colocámosle un presente continuo, ¿estarán pensando en qué es lo que va a hacer Colombia dentro de 20 años? ¿O estarán pensando en cómo serán sus bolsillos y sus propiedades en el resto de su vida mientras el país sigue desangrándose? Entonces, esas y muchas, mi coronel. Entonces pasemos ahora a las reflexiones suyas.
Muy bien. No podemos dejar de decirnos que detrás de cada hombre hay una gran mujer, palabras que en el caso no corresponden a la verdad. Además, en la lucha de este periodo de la violencia se encontraban muchos adolescentes que vivieron las primeras etapas de la violencia y fueron víctimas de ella, por lo que buscaban venganza de sus familias, de sus familiares masacrados, sus propiedades quemadas o sus fincas abandonadas. Para ello, el único sentido de su vida era la venganza. A este grupo de bandoleros que buscaban venganza se sumaron las mujeres que desde su clandestinidad o desde sus grupos contribuyeron para que estas retaliaciones se llevaran a cabo. Muchas de ellas, al igual que el resto de sus familiares, apoyaron dichos grupos porque se identificaron con ellos o por saciar vendetas con las que avivaron la violencia. Hay que señalar que en los estatutos y reglamentos internos de la FARC no se hace ninguna mención a las mujeres. De hecho, al hacer la descripción detallada de sus estructuras, en el capítulo segundo del estatuto se refiere a que las unidades están compuestas por hombres. Más adelante en el capítulo cuarto se refiere: los deberes y derechos de la FARC son iguales para todos sus integrantes, pero sin igualitarismos pequeños burgueses. De esta manera, las necesidades particulares de las mujeres quedan sepultadas bajo el análisis de clases. La reivindicación de las guerrillas se consideran pequeños burguesas, porque de alguna manera desvían la atención de la organización de su verdadero objetivo, la revolución. A pesar de que en sus normas internas no hay ningún tipo de limitación para que las guerrilleras asciendan a la estructura militar y de que el 40% de sus fuerzas es femenino. No hay que perder de vista que en el conflicto le dio a las mujeres la posibilidad de convertirse en sujetos políticos, de entrar a competir en un campo de antes era exclusivo para los hombres, de ejercer el derecho al desarrollo en un ámbito que antes estaba cerrado para ellas. Es así que en los diálogos de La Habana hubo la presencia de 12 guerrilleras presentes en su inauguración. Por lo tanto, Dilma López Cardoso, alias Aguilita, conocía las acciones criminales de su pareja, que para entonces era uno de los mayores criminales de la época. Era un vengador inclinado a todo tipo de delitos: matar, violar, a violar a jóvenes, asaltar buses para robar. Tenía un gran odio hacia la policía y hacia los militares, quien fue referido en la historia por el famoso corte de franela para degollar a sus adversarios. A esta altura del momento sería un gestor de paz. Muchas gracias. Exactamente, sí. Infortunadamente, Timochenko, que hizo lo mismo, Timochenko también degolló gente, ordenó masacres, secuestros y le agregó el narcotráfico y planeó atentados contra dirigentes políticos, contra ciudadanos comunes, destruyó infraestructura, incendió vehículos. De hecho, el listado de crímenes de Timochenko es más grande, y no solo que es gestor de paz, sino senador de la República. Entonces, con el señor Petro y con Juan Manuel Santos y los de su especie, eso podríamos esperar de Sangre Negra si estuviera vivo. Pues mucho para cortar, mucho para analizar, pero llegamos al final. Los invitamos esta noche, que tendremos un nuevo evento académico en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, y mañana regresamos a nuestro horario habitual de las 7:30 de la mañana en la misma actividad de la construcción de la memoria histórica. Un feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Muchas gracias para todos. Feliz Feliz día. día, Víctor.